la intervención en la calle no es solamente una cosa de hacer un rayón y ya, no, significaba como hacer parte del paisaje urbano y siempre me pareció muy miedoso y muy desafiante el hecho de invadir el espacio de pronto de otra persona o el espacio que nos es común a todos. Y finalmente era como un afán, o sea, una necesidad muy latente de expresar algo, que mucha gente podía tener acceso a ese algo que yo tenía que decir. Mi nombre es Verónica Morales García, tengo 30 años y vivo en Belén. Aspectos que me gustan de Belén, siento que es un lugar que a pesar de estar muy urbanizado, todavía conserva muchas zonas verdes y es muy fresco. Es un lugar que me es familiar, que creo que conozco bien y en el que siento pues como que me puedo mover libremente. Tiene como un buen sistema de transporte, por lo menos en la parte en la que yo vivo. Es relativamente cercano como a ciertos focos de la ciudad. Es un lugar como tranquilo. He tratado de vivir en otras partes y ha sido difícil. Me gusta de Medellín, que es un lugar en el que me siento libre, pues, y es un espacio con el que yo he construido una relación, por así decirlo, que ha estado permeada pues, por muchas cosas que son mis experiencias y mis formas de habitar la ciudad. Igual pues tengo también mis contradicciones en esa relación con la ciudad, hay cosas que me duelen muchísimo, pero más allá de todo eso, creo que he logrado como trascender de pronto un poquito las tragedias nominales de la ciudad para como hacerla mi espacio pues, y convertirla en algo que yo siento que es muy mío. Que siento a veces que me duele mucho de Medellín, una cosa muy desdibujada de la cultura paisa que es a veces como facilista y que se esconde detrás de conceptos pues como del empuje o de ser una persona pues emprendedora y terminamos como acabando con el otro. Siento que es una ciudad que a veces no se conduele con el vecino y que es muy difícil vivir así, o sea que Medellín no va para ninguna parte si no entiende que es en el colectivo en el que se pueden lograr realmente cosas buenas, pues no estar pasando siempre por encima de la otra persona. Buenas. Hola. ¿Cómo está? Bien, tú. Ah, bien. ¿Ustedes son los dueños de este murito de este lado? Yo soy la dueña de la casa. Ah, bueno, es que era para pedirle un favor. ¿Será que yo soy estudiante, bueno, yo estudié artes plásticas y yo hago intervenciones en la calle, entonces era para saber si de pronto usted me da a pintarle algo aquí y es temporal, pues si usted quiere lo tapa después, es para hacer un trabajo corto. Ya después, cuando conocí otras personas que me fueron como guiando por ese mundo del arte urbano, me di cuenta pues que tenía como muchas cosas que explotar y que habían espacios en que si uno quería como desarrollar un proyecto más amplio, con más tiempo, había que gestionar un permiso, porque tampoco pues se trataba de seguir haciendo siempre las cosas a la carrera, pues el bombazo y ya. Y creo que también había un punto en el que yo tenía que empezar a interactuar con las otras personas dentro de ese ejercicio del arte urbano, porque no es una cosa que fuera mía solamente, sino que también comprometía a las otras personas de la ciudad. Con mucho gusto, yo te presto. Si me acomodo como me queda, yo te lo dejo ahí, si no, entonces vos te encargas de Listo, no, arreglamos, ojalá le guste, yo le garantizo que queda bonito. Con mucho gusto. Muchas gracias. Mi nombre es Verónica. Pues, he tenido como que aprender a manejar muchas situaciones entre eso de lo privado y lo público, pero finalmente no he querido perder esa cosa tan espontánea y tan chévere que es el rayón sin permiso.
Buenas. Buenos días, a la orden. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué te puedo colaborar? Me das un cuarto de pintura a base de agua, amarillo, azul y rojo. Sí, señor. Cuarto amarillo, azul, rojo. Como Listo. Colombia. ¿Qué más sería? Me das también un cuartico de pintura blanca y uno de negro. Negro. Hay como una cuestión cultural alrededor de eso, del regateo y de como mañas que se han ido forjando en nuestra cultura. Hay esa cosita de lo que sea más rentable, por es de lo que sea más barato, por es de lo que sea más flexible. Y me das una cinta de enmascarar como de este tamaño. Y creo que esa incapacidad de darle real valor a las cosas y, por ejemplo, en el caso del trabajo artístico, de reconocer que no es solamente un dibujo que se hace y que está hecho y que es lo que uno está vendiendo, uno está invirtiendo ahí todos los años de experiencia, de práctica y que es una cosa que tiene un valor real. Listo. ¿Cuánto ¿Algo es? más? No, así. Son 9,500 por 5. Son 58.000 pesos. Ah, listo. Es una cosa difícil de lograr porque uno sabe que hacer arte no es barato y que uno necesita ayudas, pues que no siempre uno tiene toda la plata de su bolsillo para hacer las cosas tan magníficas que quisiera. Pero que si se hiciera un esfuerzo consciente, se podrían hacer cosas muy espectaculares. Listo. Muchas gracias, que estés bien. Que estés bien. Yo hace poco tiempo, cuestión de meses, empecé una empresa que se llama Tesorito Nuestro y hago souvenirs con varios motivos y digamos pues que el principal es ayudar a mi sustento, tener pues como otra entrada económica y poder devengar lo suficiente para seguir haciendo lo que me gusta hacer, pues que finalmente es el arte pues y las intervenciones. De las cosas que yo más disfruto de la ciudad son, por ejemplo, los jardines, los pájaros y con esta línea que es Pequeño Jardín Paisa, lo que yo quise fue como tomar imágenes o pequeños momentos de esos antejardines tan hermosos que tiene la ciudad y poderlos volver algo como un recuerdo que uno pudiera dárselo a otra persona pues o conservarlo para uno. Mi plan, por ejemplo, pues es seguir expandiendo la marca y tener más líneas y poder mostrar cosas muy diversas de nuestra ciudad. Me gusta mucho trabajar con esto porque es también explorar como experiencias mías que están adscritas a la ciudad y que yo a partir de ellas puedo explorar pues como nuevas formas de mostrarlo, nuevos productos. Yo me he dedicado a hacer dibujos de todo tipo, con materiales pues muy diversos y este, por ejemplo, es un recuerdo de un viaje en Circular Sur con ¿cómo se llama esto? Una pomada que venden, la del tigre salvaje. Me gusta mucho dibujar caras que no son proporcionalmente perfectas o que tienen algún defecto, porque me parece que es un desafío para el dibujo, pues salir como de ese cálculo perfecto, me parece que lo puede desafiar a uno a hacer cosas distintas y como a explorar otras formas de dibujo. Este me gusta mucho porque es una obra que yo hice inspirada como en la Escuela de Artes de la Nacional, de las cosas pues como que veía en mis compañeros y como que estábamos todos nadando en el mismo lago con las mismas condiciones.
quise hacerle como un pequeño homenaje a mis compañeros de la escuela, entonces hice esta pieza que era mi persona, como metida también en esa misma agua, sosteniendo ese retrato que era para mí pues como el de todos. Se lo recuerdo con mucho cariño porque fue un compañero, pues fue un amigo que murió hace poco y él tomó esta foto de una intervención que yo hice sobre la Avenida del Poblado y me la compartió. Me hace como pensar mucho en él, en lo mucho que le gustaba tomar fotos, en la relación tan bacana que teníamos pues, y los momentos tan chéveres que compartimos y que todavía pues me da muy duro y como que no asimilo que ya no está. Hace varios años yo salí de mi casa pues a ya ser independiente y digamos que por la cuestión pues de ser artista y de querer pues como sobrevivir del arte, vi a veces muy difícil la situación pues de la vivienda y me preocupé mucho en un momento porque las cosas apuntaban pues a que si no resultaba posiblemente terminara viviendo en la calle y recordé alguna vez unas fantasías muy retorcidas de cuando era niña de lo bonito pues que sería como dormir con una almohada y una cobija en la calle, siendo eso las únicas cosas que yo pensaba que necesitaba como que me abrigaran pues y me dieran amparo. El resultado de esa situación pues en la que me veía en ese momento derivó en un trabajo plástico que fue también mi trabajo de grado y en el que yo me llevé una instalación móvil por varias partes de Medellín para que fuera como una persona que habitara un espacio así en esas condiciones, o sea, dormir, acostarse con una cobija. Y no sé, ese trabajo fue como una especie de exorcismo también de ese miedo tan infantil, pero también esas ganas tan absurdas de querer vivir en la calle, que yo finalmente aprendí a hacerlo a mi manera, pues y con la pintura yo creo que he logrado vivir un poco en la calle, en esos espacios. El arte callejero es importante en una ciudad como Medellín porque confluyen muchas ideas y es importante que todas tengan espacio para que se expresen. Y como la calle es un escenario que nos es común a todos, es el lugar donde podemos como disfrutar de esa expresión ajena, en la que podríamos como vincularnos, no sé, como seres humanos, y el arte, por la calidad de su imagen, por los alcances que tiene, es un buen elemento para llegar a ese punto pues como de encuentro. En lo que se refiere pues a mis intervenciones, yo en algún momento pensé pues que por ser ese escenario urbano, como que la intervención estaba en la obligación de cumplir con alguna labor social y con el tiempo me di cuenta que no necesariamente, que el arte tiene eso de bonito y es que es absoluta libertad pues y que no tiene que relacionarse estrechamente con ningún dogma para ser y para existir. Creo que el momento en que más he disfrutado hacer las intervenciones ha sido cuando lo he pensado con libertad, pues que he pensado en la ciudad más como un cuaderno con unas páginas que yo puedo ir renovando y que en ella me puedo equivocar, lo puedo hacer bien, lo puedo hacer mal, es irrelevante. Yo simplemente quiero estar ahí, yo quiero ocupar ese espacio, quiero habitar ese lugar por un tiempo.
yo creo que Medellín tiene mucho potencial para inspirar arte urbano, no solamente porque tenga una historia, sino porque son muchas historias las que confluyen aquí. Y porque es un panorama muy diverso socialmente y en el que creo que hay muchas versiones para conocer. Confío mucho en la gente que está trabajando en este momento en el arte y creo también que hay muchas cosas buenas por descubrir y por conocer en estos años que vienen en cuanto a medios y a técnicas y a ideas sobre todo. Yo creo que el arte en Medellín en unos 15 años no sé, va a ser mucho más visible o va a ser mucho más latente. Yo vaticino que va a haber intentos, muchos, en este momento los hay, pero sé que va a haber muchos más por legalizar ese ejercicio, por lo menos el de la intervención callejera, que se van a tratar de conformar comités y mesas y cosas donde la gente se comunique pues como para llegar a acuerdos en relación a eso. También creo que en esta época nos estamos dando cuenta como que una educación en artes no es simplemente para educar a un artista, sino que cualquier persona que esté en capacidad de ponerse en contacto con el arte le abre las puertas a otro tipo de conocimiento, a otro tipo de visiones y finalmente hacerse sensible al arte es valioso porque porque es hacerse sensible como al ser humano también, creo yo. Si Medellín lograra como darle más espacio a eso, creo que sería un escenario muy valioso y muy importante para la ciudad. Con ese trabajo lo que quiero decir es que me gusta mucho Medellín. Me gusta sorprenderme con Medellín, me gusta recorrerla, me gusta observarla, me gusta analizarla, me gusta intervenirla y en ese caso, en materia de intervenciones, todas ellas están relacionadas con una experiencia de Medellín. En este caso, lo que quería hacer era celebrarlo de una forma grandilocuente y hacer como una hipérbole de lo que ha sido esa relación con mi ciudad. ¿Ese Belén se traduce? ¿Belén es el patio? Sí, Belén. ¿Y ese es tu? Ese es mi seudónimo. En el momento en que yo termino de hacer una pieza o de pintar en alguna parte, trato de hacer un registro inmediato. Pero realmente a mí lo que me gusta de esa parte del proceso es compartirlo. ¿Es posible vivir del arte en Medellín? Yo creo que sí. Hay personas que lo hacen y eso pues es la primera prueba de que es posible. Hay que armarse de mucho valor y creo que hay que tener mucha paciencia,
porque no es un camino fácil. Y yo creo que las personas que tienen cosas que decir, o por lo menos en mi caso yo que tengo como tanta necesidad de expresión, no solamente puedo, sino que debo hacerlo.